Bien, tenemos a Enrique Aristeguieta Agranco, nos acompaña. Enrique, muchas gracias. Como decía antes, no vamos a hacer aquí un ejercicio de nostalgia. Bueno, sí, hay que recordar un episodio fundamental de la historia Sin duda, política venezolana que marcó sin duda. el inicio de la verdadera democracia, si se puede decir de esta forma, porque cuando comienza a transitar la democracia en verdad, con todas sus variables y coordenadas, pues sea a partir de 1959, cuando 58. 58 hacia el Porque 59. el gobierno de transición, aquel gobierno de transición fue un gobierno democrático en el sentido que permitió todas las libertades sin ninguna clase de restricciones. Y bueno, y preparó el terreno para una elección absolutamente libre, limpia, en la cual ganó Rómulo Betancourt y fue reconocido sin ninguna duda y sin ninguna vacilación por los demás contendores. Ahora, Se había firmado previamente un acuerdo que era un pacto de gobernabilidad, que se llamó el Pacto de Punto Fijo, y los tres grandes partidos y los tres candidatos, pues los candidatos derrotados apoyaron al nuevo gobierno, al nuevo presidente. Eso permitió que la democracia comenzara bien, comenzara con una base muy amplia en la opinión pública. Ahora, luego en el camino pasaron muchas cosas, ¿no? sí, señor. Ahora, ¿cómo fue esa convergencia tan interesante, no? Agrupados ustedes en la Junta Patriótica que presidía, por cierto, Fabricio Ojeda, cuyos restos el gobierno actual piensa llevar hoy al Panteón Nacional, y esto ha desatado toda una controversia, una polvareda. Incluso su hijo ha publicado una carta muy clara y precisa alrededor del tema, ¿no? Pero ¿cómo fue esa convergencia, Junta Patriótica, con otros factores de la vida política venezolana y con ese factor detonante que es el mundo militar? Mira, la verdadera convergencia y la verdadera unión de los partidos, la confluencia, eran 4 partidos nada más, no te olvides de eso, Sí, ¿no? sí. Pero partidos sólidos, partidos bien estructurados, partidos constituidos en torno a una ideología, partidos con unos dirigentes verdaderamente de talla y de peso, que eran estadistas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que el año 57 tenía que convocarse elecciones presidenciales de acuerdo con la Constitución de Pérez Jiménez. Y bueno, se abrió una expectativa, pensando la posibilidad, se sabía que muy remota, que el régimen permitiera esas elecciones, ¿no? Para la dictadura terminar pues y salir, más o menos en una forma airosa. Pero a mediados de año, Caldera, que era el único dirigente nacional que permanecía en el país, vigilado por la seguridad nacional, ya muy restringido en sus actividades, pero era el único dirigente nacional. Y yo sé, pues, por lo que he oído y he recogido y he conversado con tanta gente, que sí había una inclinación por parte de Rómulo y de Jóbito y hasta de los mismos camaradas de apoyar a Caldera como candidato presidencial si se abría esa posibilidad con un organismo electoral serio, equilibrado, con un registro electoral confiable y con la posibilidad de tener un testigo en cada mesa. Pero esa posibilidad, de ese sueño, se cerró, ¿no? ese sueño se cerró muy rápido cuando a mediados de año meten preso a Caldera. Claro. Entonces ya sabíamos que no había salida electoral posible. Eso hizo que los partidos se acercaran más, partidos que estaban muy aporreados, muy golpeados, Perseguidos. perseguidos, pero con toda su dirigencia en el exilio o en la cárcel o en el cementerio, ¿verdad? Golpeados de verdad, unos más que otros. Entonces se tuvo que simplemente pensar en una salida no electoral, porque se cerró la vía electoral. Ahora, ¿qué acabó con Pérez Jiménez? Un gobierno con ingresos sólidos, un gobierno que tenía, si bien una obra de relumbrón, como llegó a decirse en algún momento, pero estaba ejecutando obras públicas que impactaban desde el punto de vista de la opinión. O sea, se engolosinó Pérez Jiménez el enriquecerse de manera ilícita junto con su entorno y el que descuidara la relación o ejerciera una política represiva fue lo que finalmente acabó con él. O su gobierno, no con él, sino con su gobierno. Mira, yo creo que él cometió un gran error cuando violó la Constitución. Con lo del plebiscito. Sí, porque él decidió saltarse a la torera lo que decía su propia Constitución. Claro. Y en vez de buscar una salida electoral, una salida pues razonable, decidió presentar al Congreso un proyecto de ley que anulaba
el proceso electoral y estableció un plebiscito que en la realidad no funcionó, no se hizo. En realidad ya estaban preparadas las cifras. Sí, era fraudulento. Entonces, eso causó mucho malestar, inclusive dentro de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas de aquella época pues estaban formadas en otro criterio y eran simplemente militares que estaban en sus cuarteles y que respetaban las leyes, porque les habían enseñado que había que respetar las leyes y vieron que aquello pues era una violación flagrante. Pero además de eso, ya el régimen estaba desgastado. Los gobiernos desgastan, Sí. por muchas cosas que se hagan y muy buenos que sean o que parezcan, desgasta. Pero el régimen estaba desgastado, como estuvo desgastado Medina Angarita cuando lo tumbaron, ¿comprende? Y como estaba desgastada lamentablemente la democracia nuestra por todos los errores que cometimos. Sí, ahora, vamos a lo nuestro, ¿no? Como dicen en el presente. Y hay una tendencia en los últimos tiempos de querer establecer una especie de parangón histórico con el 23 de enero de 1958, esperando una especie de mágica convergencia también de factores de la vida civil con la vida militar, en función de lograr un cambio y lograr un proceso que permita una salida electoral. De eso se ha escrito y se ha hablado mucho en los últimos tiempos. ¿Qué ves tú, qué observas de todo esto? Bueno, yo quisiera esa convergencia, yo no lo niego, ¿verdad? El 23 de enero tuvo una característica histórica que no se ha explorado, no se ha concientizado bien. Fue la primera vez en Venezuela que para que estalle un movimiento militar, los propios interesados, los propios militares que estaban preparando la insurgencia, nos exigen a los miembros de la Junta Patriótica que declaremos la huelga general el 21 de enero, porque ellos tenían intenciones de actuar el 21 en la noche. Y entonces, bueno, se decretó la huelga general y fue un gran éxito, porque los activistas de los partidos aprovecharon la situación, además del deseo de la gente de un cambio por la democracia, y el pueblo de Caracas se echó a la calle. Yo recuerdo cómo bajaban los ríos de gente de los cerros y cómo fue el enfrentamiento con la policía de Caracas y el saldo de muertos y heridos. Y el paro general, que realmente fue total en la ciudad de Caracas y en muchas partes del interior. Bueno, ya eso fue ya la gota y lamentablemente el golpe se pospuso por 24 horas por problemas de los propios militares, pero a las 24 horas se produjo un movimiento y el presidente se encontró de repente que no tenía cómo responder. Ahora, ¿por qué en este tiempo histórico el que vivimos, Enrique, hay gente que recuerda eso y trata de establecer una especie de cercanía con aquello, pensando que frente a la incertidumbre que existe en el país, eso pudiera ser una salida hoy día? Mira, lamentablemente, lamentable o afortunadamente, no lo sé, pero las cosas nunca se repiten exactamente iguales, Sí. ¿no? Porque las circunstancias los tiempos cambian y las históricos no se personas repiten. cambian, ¿verdad? Y entonces nunca hay un paralelismo histórico exacto. Pero hay una serie de circunstancias semejantes, indudablemente. Este es un gobierno o un régimen que está extenuado, que está cansado, ¿no? Que ha llevado el país a su nivel más bajo. O sea, este régimen ha hecho desaparecer todo el trabajo de un siglo, el siglo XX venezolano, que fue un siglo únicamente de progreso, aún en los gobiernos dictatoriales como Gómez y Pérez Jiménez. El saldo de esos gobiernos fue positivo. Ninguno vino a destruir el país. Ahora, encontramos un país ahorita que ha vuelto al siglo XIX. Reconstruir esto va a costar mucho trabajo. Por eso es que la gente está desesperada y anhela un cambio para que terminar este horror que estamos viviendo, que nos ha llevado a niveles africanos. Sí, yo creo que la gente además está consciente, en su mayoría, que estos no están dispuestos a salir por elecciones, porque lo han dicho además, ellos mismos lo han dicho, Diosdado O sea, ¿tú Cabello estás lo ha dicho. convencido que no va a haber elecciones, a pesar del exhorto que hoy, por ejemplo, piensan entregar al Consejo Nacional Electoral los partidos de la oposición para que organice un cronograma? O sea, ¿no es posible una vía electoral? Yo no lo creo. Bueno, Diosdado Cabello lo dijo, y todo pareciera indicar que eso va por ese camino. El año pasado tuvo que haber elecciones de gobernadores y no hubo, sin ninguna explicación. Se llenaron todos los requisitos legales para proceder a hacer un referéndum revocatorio previsto en la Constitución y lo carpetearon, ¿verdad?
Y entonces ellos están conscientes de que tienen el 80% de la población en contra. Y bueno, y como ellos no creen en las elecciones, no creen en la democracia, quieren seguir allí indefinidamente. ¿Y el mundo militar qué pensará de esto? El mundo militar no se debe diferenciar mucho del mundo civil, porque los militares en definitiva son ciudadanos de uniforme que tienen el uso legítimo de las armas de la República. Y habrá entre ellos una cúpula bastante deteriorada moralmente, pero muy bien económicamente, que está de acuerdo con todas las sinvergüenzuras que se están haciendo. Pero yo estoy seguro que el grueso de la oficialidad no piensa igual, porque están pasando trabajo igual que los civiles. Sus esposas van a los automercados y a ellos no les regalan camionetas, ni están metidos en narcotráfico. Habrá unos cuantos descarriados, pero yo creo que la gran mayoría simplemente está sufriendo lo que sufrimos los venezolanos de a pie. Ahora, si no se abren esas rutas electorales, ¿qué puede pasar? Bueno, vale, la historia está llena de casos semejantes en este siglo XXI ya se han producido estallidos de pueblos desesperados que se lanzan a la calle y en definitiva pues hacen movilizar a quienes tienen las armas, ¿verdad? Y a quienes pueden imponer el orden y a quienes pueden precipitar un cambio que quiere la mayoría de la población. Ahora, ha habido explosiones sociales, no digamos esporádicas, han sido frecuentes, ¿no? Aisladas quizá, no concatenadas, pero las ha habido, ¿no? Protestas por problemas de abastecimiento, de alimentos, de medicinas, por el problema de la pobreza, por múltiples razones. Y todo hace presumir que eso va a continuar y va a aumentar, porque la situación económica del país no ha mejorado, al contrario, ha empeorado, ¿verdad? Y porque cada vez hay menos alimentos, cada vez hay menos recursos médicos, menos productos farmacéuticos, cada vez hay más inseguridad, cada vez hay más arbitrariedad por parte del régimen. Entonces yo pienso que eso va a llegar un instante que esa liga se va a reventar. Ahora, los factores de la oposición, que son los llamados como vanguardia política a organizar todas estas cosas, ¿qué le ha ocurrido? ¿Qué le ha pasado? Mira, yo eso lo veo con mucha preocupación. Yo quisiera que hubiera una visión clara de las cosas y que se pudiera llegar a un acuerdo unitario como el año 57, sobre tres factores nada más, tres aspectos: derrocamiento de la dictadura, establecimiento de un gobierno de transición y convocatoria de elecciones en el plazo más breve posible, para permitir un retorno a la democracia a la cual nos acostumbramos durante 40 años. Por lo visto eso no se ha podido porque cada quien cree que se puede salir de una manera diferente. E inclusive hay algunos de ellos que tienen conversaciones con el gobierno continuamente, que están dispuestos a darle a Maduro una sobrevida hasta el año 19. ¿No? Pobre Venezuela si tiene que soportar a Maduro hasta el año 19. Bueno, Enrique, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros tus comentarios, reflexiones, un poco del presente, en la última parte algo del pasado, de lo que fue el 23 de enero, en términos bastante generales, pero importante, ¿no? Siempre recordar una histórica fecha. Mira, es que hay que conocer el pasado para preparar el futuro. Definitivamente. Bueno, Enrique Aristayeta Granco. Amigos, una pausa. Al retorno, el segmento de lo actual.